Pero vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis que estamos estudiando. Acuérdese, hemos dividido que vamos a dividir el libro en 7 secciones, ¿verdad? Son 7 secciones y cada sección trata de lo mismo. El tema del libro de Apocalipsis es el Evangelio, ¿verdad? Es la revelación de Jesucristo. Es la revelación del Evangelio del Señor Jesucristo, la consumación. Nos explica el Evangelio desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, principalmente. Entonces, cada sección del libro de Apocalipsis, cada una de las 7 secciones trata de eso, del Evangelio, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida especialmente. Entonces hemos visto del capítulo 1 al 4 y dijimos que esa es la primera sección de las 7 que vamos a estar viendo, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 4 es la primera sección. En el capítulo 4 tenemos una visión del gobierno universal de nuestro Dios. Ahora en el capítulo 5, que es el que vamos a leer esta noche, hermanos, vamos a comenzar la segunda sección. Y una cosa importante, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta al ver estas imágenes y estas visiones, ¿verdad? Es la manera en que el Señor le trajo la profecía a través de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora nosotros podemos entender eso, pero ellos no lo entendieron. Ahora que tenemos el Nuevo Testamento, nosotros podemos saber este principio, ellos no lo supieron. Cuando ellos miraban la venida de Cristo, la venida del Mesías, del Hijo de Dios, ¿verdad? Ellos miraban como cuando uno mira en línea recta, ¿verdad? Entonces ellos miraban la primera y la segunda venida. Había una distancia, ¿verdad? No sabemos exactamente cuánto tiempo hay entre la primera y la segunda venida de Cristo, pero ya pasaron 2000 años. Pero ellos miraban como quien mira en línea horizontal, y entonces ellos se confundían la primera venida con la segunda venida, ¿verdad? Entonces, porque era como cuando usted ve así en línea recta, horizontal, y usted ve un solo plano allá al final. Entonces, las visiones y lo que ellos profetizaban, ahora nosotros podemos separar lo que era de la primera venida porque ya pasó, ¿verdad? Pero y podemos saber que el resto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Ellos estaban tan confundidos que esperaban y creían que cuando Cristo vino la primera vez, ellos esperaban que Jesús estableciera el reino, porque ellos estaban pensando ya en la segunda venida, pero no lograban discernir, separar entre la primera y la segunda venida. Entonces no es raro en la Escritura y en la profecía bíblica tener imágenes que se pueden como mezclar de 2 eventos o de 2 momentos diferentes, ¿verdad? No es raro eso. Entonces cuando Juan tiene esta visión, entonces también se mezclan ciertos elementos, como ahorita que vamos a ver el capítulo 5, ¿verdad? Aparentemente es la misma visión que en el capítulo 4, tiene que ver con los mismos elementos, pero como dijimos la semana pasada, en el capítulo 5 se agrega un elemento nuevo que no aparece en el capítulo 4 y tiene que ver con quién dijimos, hermanos, con el Cordero, ¿verdad? El Cordero que ha vencido. En el capítulo 4 no se habla nada del Cordero, pero en el capítulo 5 sí. Entonces, esto tiene que ver con otro momento dijéramos, si lo vamos a ver cronológicamente o en la historia. Pero vamos a leer el capítulo 5, versículo 1 al 14. Dice Juan que vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y este libro estaba sellado con 7 sellos. Dice, y vi a un ángel fuerte
que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice: lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, dice, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y dice que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, el cántico del Cordero, ¿verdad? Diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era incontable, pudiéramos decir, millones de millones, quiere decir incontables, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero. El capítulo 4 solo dice al que está sentado en el trono, pero el 5 dice: y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, básicamente hay 2 cosas aquí en el capítulo que queremos enfocar esta noche. Nuestro tema es la apertura de los sellos, ¿verdad? Los 7 sellos. Ese es nuestro tema aquí, la apertura de los sellos. Este capítulo 5, hermanos, se centra en el libro, ¿verdad? Este libro sellado, el rollo, el libro que está sellado con 7 sellos. Ese es un punto. El otro punto es que se nos presenta a aquel que es digno de abrir los sellos. Y también se nos introduce al capítulo 6 sobre el significado de los sellos, que el capítulo 6 nos va a explicar cuál es el significado de cada sello, de cada uno de los 7 sellos. Entonces, vamos a centrarnos en estas cosas. Pero fíjense bien cómo, hermanos, esta escena principalmente nos vuelve al inicio, ¿verdad? La escena principalmente tiene que ver con el momento cuando Cristo ascendió a los cielos. Tiene que ver con el momento después de la resurrección. O sea, al inicio, dijéramos, de la era de la iglesia, ¿verdad? El capítulo 6, donde va a ir explicando cada sello, tiene que ver con la época de la iglesia. Y el capítulo 7 vamos a ver que tiene que ver con la consumación, cuando son completados todos los redimidos y están delante del Señor nuevamente en la adoración eterna. Entonces, de igual manera, la primera sección, capítulo 1,
nos presenta la revelación de Jesucristo. Capítulo 2 y 3 nos presenta las iglesias, la era de la iglesia. Capítulo 4 nos da una visión de la adoración eterna, del gobierno eterno del que está sentado en el trono. Y luego volvemos al capítulo 5 y vuelve al principio, cuando Jesús resucitó de los muertos y lo que ocurrió en el cielo cuando Él resucitó, cuando Él ascendió y las consecuencias que esto trajo en la historia de la humanidad y en el plan de redención que nuestro Dios ha venido desarrollando. Entonces el capítulo 6 nos va a explicar las consecuencias de que estos sellos se abrieron, qué pasa con cada sello. Y el capítulo 7 vamos a ver que los 144,000, o sea, todos los redimidos, son completados, los sellados, los que son de Dios y están adorando al Señor nuevamente. Entonces, capítulo 5, hermanos, hablemos un poquito en primer lugar del libro sellado que aparece en la mano derecha del que está sentado en el trono. El libro, dice, es un libro sellado. Ahora, fíjense en el versículo 1, antes de decirnos algo más acerca de este libro, se nos dice y se nos vuelve y se nos enfatiza de aquel que está sentado en el trono. Él es el Señor de la historia. El que está sentado en el trono, nuestro Dios es Señor de la historia, es el Señor de todas las cosas. Él está sentado, Él gobierna, Él reina sobre todo. Ahora, cuando pensamos en este libro, en este rollo, hermanos, en el rollo de Dios, en el libro de Dios, entonces este libro, este rollo, hermanos, es el libro de la profecía, es el libro de la historia. Y pudiéramos decir que se refiere al Antiguo Testamento. Es el libro de la historia, ¿verdad? Es el libro de la profecía, es el Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos esto? Bueno, veamos algunos versículos en el Antiguo Testamento. Si me acompañan al libro de los Salmos en el capítulo 40, vamos a ir así rápido, pero es importante que los leamos, que usted los vea en su Biblia. Vamos a leer porciones de estos pasajes, ¿verdad? Por el tiempo. Pero el Salmo 40, versículo 7. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 40, versículo 7. Entonces dije que el escritor de Hebreos cita este salmo. ¿Cómo dijo? He aquí que vengo, dice. En el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, el libro, ¿quién está hablando ahí? El Mesías. Si usted lee esto en Hebreos capítulo 10, que cita el escritor de Hebreos este pasaje, claramente en Hebreos se está refiriendo a Jesús. Entonces, cuando dice aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, porque el rollo, el libro, ¿habla de quién? De Cristo, habla de Jesús. El libro trata de Jesús. Entonces el contenido del libro, Él viene en el libro, Él viene en las páginas del libro, en las páginas del rollo de Dios, del libro de Dios, y el espíritu de la profecía es el espíritu de Jesús, dice el libro de Apocalipsis, porque ese es el libro, trata de la profecía trata de Jesús. Es el libro de la profecía, el libro de la historia que trata acerca de Jesús. Ahora mire lo que dice Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36. Vamos a ir a Jeremías capítulo 36. Vamos a leer el versículo 2. Jeremías 36. Mire lo que le dice el Señor a Jeremías. Y hay varios pasajes parecidos a este. Jeremías capítulo 36, versículo 2. Dice: cuando el Señor le habló al profeta, dice el versículo 1, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, versículo 2, toma un rollo de libro, porque acuérdese que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los libros no eran libros como los de hoy, sino que eran rollos, ¿verdad? Papiros, rollos. Hasta que
en el 1500 se descubrió la imprenta. Entonces, tomó un rollo de libro, dice, y le dijo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. O sea, es la revelación de Dios la que contiene los rollos o el libro que está en la mano de Dios, ¿verdad? Eso es claro. ¿Lo ven, hermano? Es el libro de la revelación, o sea, lo que Dios ha hablado, lo que Él le habló a sus profetas, aquí específicamente Jeremías. Versículo 4 dice, y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías. Baruc era el escriba, el ayudante de Jeremías. Dice, y escribió en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Versículo 6 dice, entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Y una de las cosas que Jeremías profetizó fue el juicio de Dios, que cómo iba a venir Babilonia, ¿verdad? El reino del norte, que iba a ser como una olla hirviente, que iba a venir, habló del juicio de Dios. Entonces, si usted sigue leyendo, va a ver que el rey, cuando escuchó esas profecías, se enojó y hasta mandó a quemar el rollo, y el Señor le dijo, vuelve a escribir, agarra otro rollo y vuélvelo a escribir. Y es lo que ha pasado a través de toda la historia, ¿verdad? La Biblia la han quemado muchas veces, es el libro más quemado, pero el rollo del libro es donde está contenida la revelación de Dios, las palabras de Dios que Él le dio a sus santos profetas. Mire Ezequiel capítulo 2, ahí un poquito adelante. Ezequiel capítulo 2, básicamente encontramos lo mismo. En Ezequiel, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 9. Ezequiel capítulo 2, versículo 9. Dios le está llamando a Ezequiel y le está mandando las mismas cosas a que escriba. Y le dice en el versículo 9, dice que Ezequiel, y miré, dice Ezequiel, y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Es el mismo. Lo que Juan está hablando del mismo rollo del libro que está en la mano de Dios. Solo que allá Jeremías le dice que lo escribiera y aquí el Señor ya se lo da escrito, dice. Entonces, versículo 10 dice, y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. ¿Qué fue lo que vio Juan en el rollo? Que estaba escrito ¿cómo? Por delante y por detrás. Es una descripción de que se está refiriendo a lo mismo. Amén, hermano. Es el mismo rollo. Estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él, dicen, endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3, versículo 1, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo, dice, y ve y habla a la casa de Israel. Dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, dice, y fue en mi boca dulce como miel. Si usted lee el Salmo 119, va a encontrar que dice que es como miel que destila del panal las palabras del Señor. Entonces luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Y sigue diciendo ahí, entonces ese libro, ese rollo que está en la mano del que está sentado en el trono, claramente se refiere a este, ¿verdad, hermano? No me lo estoy inventando, está claro, está escrito por dentro, por fuera. Fue la revelación de Dios, son las palabras del Señor. Ahora, mire lo que el Señor le dijo a Daniel acerca de las palabras que el Señor le dio a sus profetas. En Daniel, en el capítulo 12, y aquí podemos unir, ¿verdad? Y entender por qué
¿Cuándo fue sellado ese libro? ¿Quién dio la orden de sellar ese libro? ¿Y por qué se dio esa orden? ¿Por qué se selló ese libro? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué aparece sellado ese libro? ¿Cuál era el propósito que el libro estuviera sellado? Daniel capítulo 12, versículo 4. En el versículo 3 le dice que los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero le dice, pero tú, Daniel, ¿qué le dice, hermanos? Cierra las palabras, dice, y sella ¿qué? El libro. ¿Por qué? ¿Por qué aparece sellado el libro allá en la visión de Juan? Porque Dios mandó que el libro fuera sellado. Dice, sella el libro. Sella las palabras de esta profecía. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Y cuándo comenzó el tiempo del fin, hermanos? Según Hechos 2:17, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? Los postreros días. Cuando el Espíritu Santo fue derramado con la venida de Cristo, empezaron los tiempos del fin. Entonces, hasta el tiempo del fin, dice. Entonces, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y entonces sigue diciendo, y mire el versículo 8. Dice, y yo oí, dice Daniel, ¿más qué? No entendí. ¿Por qué no entendió? Porque eran palabras selladas. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, no le dijo, va a ser esto, no, le dijo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, otros no, etcétera. Entonces Dios mandó a los profetas que escribieran sus palabras, que escribieran la profecía, pero también les mandó que sellaran las palabras de la profecía. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el tiempo del fin. Ese tiempo del fin comenzó con la venida del Cordero, con la venida del Señor. Entonces, mire lo que dice Colosenses. Hemos leído ya una o dos veces estos pasajes. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Por eso Pablo dice aquí, dice Colosenses 1:26, dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Cuál misterio? El misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, el misterio de Dios. Pero dice, ahora ha sido manifestado a sus santos. En Efesios, en el capítulo 3, si vamos a Efesios, al capítulo 3, en el versículo 3, Efesios 3, versículo 3, dice, versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, para con vosotros. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y habla de la iglesia, de los gentiles y de los judíos, hechos un solo cuerpo, copartícipes ambos pueblos de las promesas del Señor Jesucristo por medio del Evangelio. Dice, entonces, tenemos la profecía del Antiguo Testamento sellada y tenemos aquí las palabras del Nuevo Testamento, lo que los apóstoles escribieron, y ellos dicen de que ahora ellos pueden ver claramente el misterio. Ahora, ¿qué pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Tiene que entre esos dos momentos tuvo que haber habido un momento donde los sellos fueron abiertos, porque ya Pablo ve que ya no hay sellos. Dice, ahora podemos ver claramente, dice. Pero en el Antiguo Testamento estaba
sellado. En el Nuevo Testamento está abierto el misterio, nos es revelado. Entonces, ¿qué pasó entre los dos testamentos? ¿Para qué se debe de quitar los sellos? ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo final ha llegado, ¿verdad? Hasta el tiempo del fin, le dijo el Señor a Daniel. Entonces ese tiempo ha llegado de la revelación, de la consumación del plan de Dios. El plan de Dios, el misterio de Dios debe de manifestarse claramente. Entonces, ¿cuál fue el evento que dijéramos desató esto, abrió esta oportunidad? ¿Cuál fue ese evento? La venida del Señor. Y la venida del Señor, la primera venida la vamos a ver en dos momentos: su muerte y su resurrección. Entonces, veamos nuevamente en Apocalipsis capítulo 5, ¿dónde estamos? Ya sabemos cuál libro es, cuál rollo es, por qué está sellado, por qué estaba sellado, cuándo es que se iba a poder abrir. Y el ángel, uno de los ancianos, le dice a Juan y le explica que sí hay alguien que puede abrir y desatar estos sellos del libro. Y él le dice y lo describe como uno que ha vencido, dice. Capítulo 5, versículo 5, versículo 6, ¿verdad? Él describe a este personaje como a uno que ha vencido. Y dice que es como un cordero inmolado. Es Jesús, ¿verdad? Claramente sabemos que Jesús se refiere a Jesús. Es Jesús, el Hijo de Dios, pero que está en el cielo. Dice, ese león de la tribu de Judá, un nombre, se refiere claramente al Mesías de Dios, al Hijo de Dios, al Mesías prometido. Dice la raíz de David, porque tiene que ver con la autoridad del reino. El reino de Dios, el Rey de reyes, el Señor de señores, la raíz de David. Dice, ha vencido, dice. Ha vencido. Y como Él ha vencido, entonces se le da el poder. Él tiene la dignidad para tomar el poder, para tomar la alabanza, para tomar la gloria y para tomar el libro y desatar sus sellos. Él tiene la dignidad para hacer eso. Él tiene los méritos para desatar los sellos de este libro, del rollo del Antiguo Testamento. Él tiene esa dignidad, tiene el poder, se le ha conferido, y por eso dice que tiene 7 cuernos y 7 espíritus, porque tiene toda la plenitud de Dios. En Él habita toda la plenitud de Dios, dice la Escritura. Jesús, el Hijo de Dios, en Él habita toda la plenitud de Dios. Él es Dios encarnado, es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Pero 7 cuernos, hermanos, los cuernos, ¿verdad? Es símbolo de poder, ¿verdad? Los animales que con sus cuernos pelean y vencen. Entonces habla del poder, habla de la autoridad de Cristo. 7, porque es plena su autoridad. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Entonces ha vencido. Y entonces Él está allí en el cielo. Él aparece, Él irrumpe en medio de la multitud celestial, en medio de la corte celestial, en medio de los ángeles de Dios, y se presenta delante del trono, de aquel que está sentado en el trono, del Padre, del que reina por los siglos de los siglos, y Él es presentado y es introducido de esta manera. Entonces, hermano, Él venció. ¿A dónde venció Cristo? Mire, leamos este versículo aquí en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Dice, versículo 14. Dice que Jesús, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
Se refiere a los decretos de la ley de Moisés. Todos esos decretos, ¿verdad? Como Deuteronomio 28, que dice, si tú haces esto, maldito, maldito. Todas esas maldiciones de la ley que eran contra nosotros, Él anuló todas esas maldiciones. Hermanos, en Cristo hemos sido librados de todas las maldiciones. Esa doctrina de las maldiciones generacionales, eso no es bíblico. Eso es un engaño de Satanás. Cristo nos liberó de la ley, nos liberó de la maldición de la ley. Él anuló los decretos que eran contra nosotros, los decretos de la ley. Ya no hay maldición en Cristo. Claro, tenemos las consecuencias del pecado hasta que Él nos redima completamente, ¿verdad? Pero ya no hay maldición. Al contrario, en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. El cristiano, el Hijo de Dios, el creyente, la iglesia está bendecida. Aunque esté pasando aflicciones y dificultades, pero está bendecida. No son las circunstancias lo que define eso. La maldición de la ley ha sido quitada, ha sido anulada, dice, que era contra nosotros. Dice, la quitó de en medio, clavándola en la cruz, dice. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Jesús dijo, consumado es. He vencido, he completado la obra, dijo Jesús en la cruz, consumado es. Y Él había pagado, Él pagó por nuestros pecados. Entonces, Cristo venció a Satanás, dice, los exhibió públicamente y quitó todas las maldiciones de la ley que había contra nosotros. Hermanos, en la cruz, por eso la cruz es tan central, es tan importante. La cruz es el centro del Evangelio. La obra, ahí se consumó la obra del Cordero de Dios. Ahí fue inmolado el Cordero de Dios en la cruz. Y en la cruz Él venció. Él los venció a todos los diablos, a todos los demonios, a todos los enemigos. Él los venció en la cruz. Triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Dice que esta sabiduría, porque en la cruz, hermanos, Él venció. Vemos la victoria de Cristo en la cruz, pero vemos también la sabiduría de Dios en la cruz. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahora nosotros podemos entender el Evangelio, pero hasta ese momento era un misterio, como ya dijimos. Estaba oculta, dice la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de antes de los siglos para nuestro beneficio, para nuestra gloria. Y mire lo que dice el versículo 8. Esta sabiduría dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea que si ellos hubieran entendido el plan de Dios, el misterio de Dios, ellos jamás hubieran matado al Cordero, a Cristo. Pero ellos eran ignorantes. Ellos no entendían la sabiduría de Dios, no la podían entender. Entonces ellos pensaron, pero cuando dice los príncipes de este siglo, especialmente se refiere a los demonios, aunque ahí van los Pilato y Herodes y los sacerdotes judíos y todos ellos. Pero especialmente se refiere a Satanás y a sus huestes. Si Satanás hubiera sabido, hubiera entendido el plan de Dios, el misterio de Dios, entonces él dice, no lo hubieran sacrificado al Cordero. Pero como dicen, se hizo, ¿cómo es? ¿Cómo es una expresión? Harakiri, algo así, ¿verdad? ¿Cómo es? Algo así dice, ¿verdad? Ellos
Pensaron que al matar al Mesías, al matar a Cristo, al Hijo de Dios, que ellos ahí estaban ganando. Pero en realidad ahí al matarlo a Él en la cruz, al crucificarlo, ellos estaban siendo derrotados. Estaban siendo derrotados. Estaban siendo vencidos en la cruz. Entonces esa sabiduría, dice, estaba oculta. Entonces, hermanos, la sabiduría de Dios en misterio, la cruz, hermanos, vemos el poder de Dios en la cruz, vemos la sabiduría de Dios en la cruz también. Entonces debemos de considerar en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras relaciones familiares, matrimoniales, en nuestras relaciones laborales, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida como hijos de Dios, necesitamos tener presente la cruz, las implicaciones de la cruz y cómo poder aplicar todas estas cosas a nuestra vida para poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, para poder experimentar la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Como dijo Pablo, cuando dando es como recibimos. Cuando aparentemente perdemos es cuando hemos ganado. Es la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, esto ocurrió en el cumplimiento del tiempo final. Como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el tiempo del cumplimiento. Mire, vaya a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a Efesios rapidito. Yo le leí Gálatas 4:4 si quiere consultarlo después. Efesios capítulo 1. Entonces, en el cumplimiento del tiempo, como dice Hebreos 10, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Quita lo primero para establecer esto segundo, dice la epístola a los Hebreos. Efesios capítulo 1, versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice, que se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, con la venida de Cristo, hermano, el Señor, nuestro Dios, comenzó a darle cumplimiento a su plan y lo comenzó a revelar claramente. Entonces, cuando Cristo asciende a los cielos después de ser crucificado y morir, entonces tenemos esta escena en el cielo, donde Él toma el rollo, toma el Antiguo Testamento y entonces dijéramos, Él abre la revelación y es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Él abre la revelación, Él descubre el misterio y se la revela, como ya leímos, a sus apóstoles para que ellos escribieran el Nuevo Testamento. Y ahora tenemos el Nuevo Testamento, por eso decimos interpreta el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos revela. El Nuevo Testamento es ¿cómo se llama? El Antiguo es el negativo y el Nuevo Testamento es el positivo o la revelación. Es la foto clara, ¿verdad? Es la foto clara. El Antiguo Testamento era el negativo y el Nuevo es la fotografía. Vemos al Hijo de Dios claramente en el cumplimiento del tiempo que el Señor le habló a Daniel y le habló a los profetas. Entonces, hermano, veamos un poquito de la ascensión, ¿verdad? De este que es digno, que venció en la cruz a los demonios, a Satanás. Los engañó, por decirlo así. Se confundieron. Entonces, este que venció en la cruz, que fue sepultado y como cantamos en este canto, que fue a las profundidades de la tierra,
es el mismo que ascendió hasta lo alto, dice la carta a los Efesios. Ahí está en Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, dice. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces Cristo ascendió después de la resurrección y de aparecerse como así, ¿por cuántos días, hermano? Como por 40 días, como a 50 personas diferentes, ascendió a los cielos. Y cuando Él ascendió, entonces tenemos la descripción de lo que ocurrió en el cielo. Él se le dio el poder para abrir los sellos. Entonces, hermano, ese libro que nadie era suficientemente fuerte ni suficientemente digno para desatar esos sellos. El Salmo 24, en el versículo 7 y versículo 8, Salmo 24, si vamos al Salmo 24, ya anunciaba el Salmo 24 lo que iba a pasar cuando el Mesías ascendiera al cielo. Salmo 24, ¿verdad? ¿Se acuerda? Este salmo es el que pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Está hablando del Mesías, está hablando de Cristo. Pero versículo 6 nos incluye a nosotros cuando dice que así es la generación de los que le buscan a Él. La iglesia, pues, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Entonces el versículo 7, mire lo que dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Por qué escribió el salmista esto? Dice, ¿quién es este Rey de gloria? En palabras del anciano diríamos, es el Cordero de Dios, que está como inmolado, porque Él llevaba las marcas de su inmolación, llevaba las marcas en sus manos, las marcas en su costado, en sus pies. El Cordero de Dios como inmolado, porque lleva las marcas y claramente lo identifican como el Cordero que quita el pecado del mundo, que había sido inmolado en la cruz, que había sido clavado en la cruz. Dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Entonces, ¿cómo es que dice que entrará el Rey de gloria? Está hablando de las puertas eternas, está hablando de las puertas del cielo. ¿Cómo es que puede entrar el Rey? Porque es el que descendió y el que volvió a ser, el que volvió a ascender y entró, y se estaba refiriendo aquí a la ascensión de Cristo. Y cuando Cristo ascendió, hermano, el que había descendido hasta las partes más bajas de la tierra y que ascendió, como dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Versículos 9 y 10, dice que como Él se humilló a sí mismo y se hizo semejante a nosotros, y aún estando en nuestra condición se humilló Él, dice, por lo cual Dios también le exaltó, dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el capítulo 5 nos describe, dijéramos, el momento de la coronación. Nos describe el momento en que Cristo recibe el honor, la gloria y todo. No hay nadie que diga que no. Él es digno de recibir la alabanza. Él es el Cordero que ha vencido, que dio su vida, que estuvo dispuesto a darlo todo hasta la muerte, por amor a su pueblo, por amor a nosotros. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor, nuestro Salvador. Aleluya. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos 2, versículo 9 dice, pero vemos, dice, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. O sea, se hizo hombre, menor que los ángeles. Pero ahora Hebreo lo describe como coronado
de gloria y de honra, porque los escritores del Nuevo Testamento, hermanos, vieron esto que Juan nos describe aquí. Dice, ahora lo vemos coronado de gloria, como lo vio Esteban cuando fue martirizado. Dice que cuando alzó los ojos, vio a Cristo. Vio al Señor de señores, al Rey de reyes, sentado en el trono. Dice, lo vemos, dice el escritor a los hebreos, fue hecho menor que los ángeles, pero ahora lo vemos, dice, a Jesús coronado de gloria y de honra, porque recibió un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará. Dice, a causa del padecimiento de la muerte, que para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Entonces, hermanos, con la apertura de los sellos y de este momento glorioso en el cielo, cuando Jesús ascendió y el cielo le volvió a recibir, con esa, Él entra victorioso en el cielo para tomar el cetro, para sentarse en el trono de Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, para ser exaltado y recibir un nombre que es sobre todo nombre, entonces con eso, hermanos, se abre, dijéramos, el telón del Nuevo Testamento, que al contrario del Antiguo Testamento es un libro abierto y se comienza a escribir la revelación del Nuevo Testamentaria. Los escritores escogidos por Dios comienzan a recibir la revelación y se comienzan a escribir las epístolas, los evangelios, el libro de los Hechos, y se escribe el libro de Apocalipsis. Como dice Efesios 1:9, ¿verdad? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dice Pablo. Y en esos términos hablan los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, con la ascensión de Cristo, con que Él toma el poder, Él desata los sellos y se comienza la era, dijéramos, del Nuevo Testamento, la era de la iglesia, la era de la revelación clara del plan de Dios. Entonces, concluyamos con esto, el significado de los sellos. Vamos a ver después uno por uno, ¿verdad? Pero si con todo lo que dijimos ya, hermano, ¿de qué deberían de tratar los sellos con lo que dijimos ya? Piense un momento. ¿De qué debería de tratar los sellos con lo que hemos dicho? ¿Con quién debería de tener que ver los sellos en primer lugar? ¿Ah? Con la iglesia. Los sellos en primer lugar tienen que ver con la iglesia. Porque si los sellos son los sellos del libro de Dios, entonces especialmente el libro debería de tratar con la iglesia. Ya lo leímos por todos lados eso. Es el plan de Dios, es la revelación de Dios. Y el centro del plan de Dios, ¿verdad? Es el Señor, pero está en la iglesia. Entonces los sellos del libro de Dios tienen que ver en primer lugar y especialmente con la iglesia. Entonces volvemos a ver el período de la iglesia. Los 6 sellos nos van a describir, los 7 sellos nos van a describir las cosas, los principios y de las cosas más importantes que han de pasar en medio de la iglesia, que la iglesia va a enfrentar, que la iglesia va a encontrar en su peregrinaje. Volvemos al período de la iglesia y cuáles son las cosas que caracterizan a la época de la iglesia. Las cosas que caracterizan a la iglesia y cómo la iglesia se relaciona con este mundo también. Entonces tenemos el libro, los sellos, la iglesia. La apertura de los sellos es una clarificación del plan de Dios en la historia. En esa historia, el foco central de la historia es la redención de su pueblo y el desarrollo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra a través de la iglesia. Entonces los sellos nos van a describir cosas que tienen que ver con la iglesia.
Cada sello nos muestra las cosas primordiales que deben de acontecer en la iglesia y que ella ha de enfrentar. Entonces, el capítulo 6, hermanos, vamos a ver cada uno de los sellos. ¿Y cuáles son las cosas que hoy día, al ver esos sellos y ver la historia de la iglesia, podemos decir, bueno, sí es cierto, eso es lo que ha pasado en la iglesia, es lo que está pasando y es lo que la iglesia va a enfrentar hasta que Él regrese? Y cuando Él regrese, el capítulo 7 nos describe qué va a pasar cuando Él regrese. Amén, hermano. Entonces, hermanos, tenemos un Salvador poderoso, victorioso, que dio su vida por usted, por mí, por su pueblo, y que nos ha dado una gran salvación. Tenemos un Señor por quien vale la pena vivir y entregar nuestras vidas, así como Él la entregó por nosotros. Ahora nosotros somos llamados y somos inspirados por lo que Él hizo, a hacer lo mismo que Él hizo por nosotros. Ahora hacerlo por Él, por su causa, por su pueblo, hermanos, y por aquellos que han de creer por la palabra de nosotros. Hermanos, no tenemos excusa. Tenemos un gran Salvador, un gran capitán de nuestra salvación. No tenemos otra alternativa más que vivir para Él, apasionadamente vivir para Él y entregarlo todo por la causa de Él. Vamos a orar. Padre, Señor amado, qué maravilloso, Señor, es tu obra, tu victoria, Señor.